Hola mis hermanos y hermanas en la fe. Si han llegado hasta aquí es porque también sienten en su corazón un amor especial por nuestra querida Madre, quien intercede por nosotros e incluso ante la adversidad y la incomprensión, sigue siendo nuestra protectora y consoladora. Hoy les traigo otra historia de compasión que les conmoverá. Pero primero, dejen un comentario diciéndonos desde dónde. El motor de la motosierra rugía violentamente, haciendo temblar mis brazos con la vibración de la potencia contenida. Frente a mí, la congregación estaba en trance absoluto, gritando en un éxtasis ensordecedor. «Esa muñeca maldita no merece respeto alguno», declaré con voz firme, antes de bajar la hoja giratoria sobre la imagen centenaria de Nuestra Señora de Guadalupe. En el milésimo de segundo exacto en que el acero mordió la madera sagrada, algo físicamente imposible ocurrió ante todos. Una densa nube de polvo dorado explotó, yendo directo contra mis retinas como un soplo divino. Grité, soltando la máquina mientras me llevaba las manos al rostro. El mundo se apagó instantáneamente. No había siluetas, solo la oscuridad total y absoluta. «Pastor, ¿está usted bien? Por el amor de Dios». Oí los gritos desesperados de Elena, pero yo ya no veía su rostro, ni el altar, ni la luz del día. Los exámenes médicos fueron tajantes e inexplicables. Físicamente, mis ojos estaban perfectos, pero yo estaba clínicamente ciego. Había pasado 13 años aniquilando más de 2000 imágenes de santos con mis propias manos. Me enorgullecía, sacaba el pecho para decir que era el mayor enemigo de Nuestra Señora de Guadalupe en México. ¿Cómo podría imaginar que ella respondería a mi ataque de una forma tan avasalladora? Hermanos y hermanas, lo que sucedió después de ese instante lo cambió todo lo que yo creía de la fe. Hoy, a mis 51 años, miro hacia atrás y la comprensión finalmente me alcanza. Veo que durante esos 13 años lideré con mano de hierro la Iglesia Evangélica Luz y Verdad, ubicada en la Alcaldía Iztapalapa, aquí en la Ciudad de México. Estábamos a pocos kilómetros de la famosa Basílica de Guadalupe, lo que yo consideraba una afrenta personal y constante. Conduje más de 200 campañas agresivas de liberación de la idolatría. Cientos de personas, recién convertidas y atemorizadas, traían sus imágenes de santos de estima para que fueran públicamente ejecutadas en el altar. No dudaba ni por un segundo. Yo rompía el yeso, quemaba la madera, pisoteaba los restos. Hacía todo esto en nombre de una supuesta purificación espiritual que yo juzgaba ser la única verdad absoluta. Yo creía con cada fibra de mi ser que ocupaba el puesto de general en esa guerra santa, siendo el mayor adversario de Nuestra Señora de Guadalupe en todo el territorio nacional. Convencido de que estaba cumpliendo la obra de Dios y combatiendo una idolatría ciega, jamás podría prever que un día descubriría, de la manera más dolorosa e inolvidable posible, la verdadera fuerza silenciosa que habitaba detrás de aquella imagen que yo tanto despreciaba y ridiculizaba. Hermanos y hermanas, mi trayectoria se dibujó mucho antes, en una familia evangélica de raíces profundas y radicales dentro de un movimiento carismático. Mi padre, el pastor Samuel, era una figura legendaria y temida en la región, conocido por todos con el apodo de el hachazo de los ídolos. Sus cruzadas evangelísticas no eran solo cultos, eran eventos grandiosos, verdaderos espectáculos de furia que atraían multitudes, siempre culminando en el clímax de la destrucción pública de imágenes católicas. Crecí inmerso en esa realidad bélica, viendo cada acto de destrucción como la máxima manifestación del poder divino en la tierra. Desde la más tierna infancia fui adoctrinado metódicamente para odiar cualquier forma de manifestación católica. Dentro de casa, la retórica siempre era la misma y no admitía dudas. La zona de la Basílica de Guadalupe, aquí mismo en nuestra ciudad,
era considerada un territorio dominado por el diablo. Los millones de peregrinos que anualmente acudían a la basílica eran vistos por nosotros solo como ovejas perdidas, presas fáciles e ilusas del mayor demonio de México, la entidad que llamábamos la falsa Nuestra Señora. Hijo, la voz de mi padre resonaba con una autoridad pesada, casi profética, mientras sus ojos ardían con una certeza aterradora. Él sentenciaba: naciste para un propósito mayor, liberar al pueblo mexicano de esa idolatría maldita. Entiende que Guadalupe es la propia Babilonia moderna y fuiste elegido como el instrumento afilado de Dios para derribar esa fortaleza satánica. Esas no eran solo frases sueltas lanzadas al viento. Penetraron mi carne y se grabaron en mi alma como un llamado divino, irrevocable y absoluto. Fue a los 15 años que la teoría se volvió fuego. Durante un culto de avivamiento que parecía hacer temblar las paredes, crucé mi verdadero parteaguas. Fui tomado por una fuerza avasalladora y hablé en lenguas extrañas por 4 horas ininterrumpidas, sin sentir sed ni cansancio. Allí recibí visiones nítidas, casi palpables. Multitudes de católicos cayendo de rodillas en arrepentimiento, en un México donde la devoción mariana era finalmente extinta. El pastor visitante, atónito ante aquel fervor sobrenatural, tomó el micrófono y declaró para toda la congregación: miren bien a este joven. Él será uno de los grandes generales en la liberación de la Iglesia mexicana. A partir de aquel instante, una llama diferente se encendió dentro de mi pecho. No era solo celo. Era un odio espiritual intenso, helado y sistemático, enfocado como un láser en la figura de Nuestra Señora de Guadalupe. Mi cuerpo lo rechazaba físicamente. No soportaba escuchar el nombre de la basílica sin que una ola violenta de náuseas subiera por mi garganta. La simple visión de una imagen de yeso me provocaba ansias de vómito. Pasar por las proximidades de la basílica era una tortura física y mental insoportable. Me veía encerrado en mi cuarto, orando furiosamente, sudando frío, invocando todo el poder de los cielos para aplastar los demonios que yo creía residían en aquella idolatría. Mi mente se volvió un arma. La dedicación a los estudios teológicos rebasó la disciplina y se volvió fanatismo, con un solo objetivo: desmantelar la devoción mariana, ladrillo por ladrillo. Devoré bibliotecas enteras. Memorizaba miles de versículos bíblicos condenando la idolatría, hasta poder recitarlos al derecho y al revés. Me sumergí en la sombría historia de las herejías. Aprendí latín para leer los originales. Todo para construir un caso irrefutable de que María no poseía autoridad bíblica alguna. Yo ya no era solo un creyente. Me había transformado en un especialista absoluto, un estratega de guerra entrenado para aniquilar los argumentos del catolicismo. A los 22 años, mi juventud contrastaba con la virulencia de mis palabras. Recorrí decenas de iglesias, subiendo a púlpitos para sonar la alarma sobre el peligro de la mariología mexicana. Mi sermón más infame, irónicamente, el que me trajo fama nacional, llevaba el título provocativo de Guadalupe, la gran ramera del Apocalipsis. En aquellas predicaciones, abría la Biblia con teatralidad y distorsionaba el sentido de la palabra para probar, por A o B, que la patrona de México era en verdad la manifestación física de la meretriz babilónica profetizada por el apóstol Juan. Cuando cumplí 27 años, sellé una alianza estratégica y amorosa con la hermana Elena, hija de misioneros tradicionales. Ella estaba tan radicalmente comprometida como yo en el combate a la idolatría. Nuestra casa se convirtió en un cuartel general. Nuestros hijos, Mateo Jr. y Sofía, no fueron solo criados, fueron entrenados bajo esa misma doctrina rígida.
alimentados diariamente con la aversión a la fe católica. El resultado fue rápido. A los 16 años, Mateo Jr. ya empuñaba el micrófono y predicaba con la misma pasión y vehemencia que veían en mí. Juntos, Elena y yo no éramos solo una pareja. Éramos una fuerza implacable, una muralla infranqueable contra lo que juzgábamos ser las tinieblas. Entonces, finalmente, llegó aquel día fatídico. El día marcado para el fin de la imagen centenaria. Esa pieza pertenecía a doña Josefina, una mujer sencilla, una reliquia guardada por su familia a lo largo de 4 generaciones. Allá en lo alto del púlpito, sintiendo la vibración pesada de la motosierra en mi puño, mi sermón teatral alcanzó su clímax febril. La adrenalina corría, pero en el segundo exacto en que la hoja rugiendo tocó la madera sagrada, la física parecía haberse suspendido. No la cortó, ni siquiera la arañó. En cambio, un polvo dorado y centelleante irrumpió violentamente del punto de contacto, explotando directamente contra mis ojos abiertos. Solté un grito que no era de dolor, sino de puro shock, mientras fui instantáneamente sumergido en una oscuridad total y absoluta. Mi vista había desaparecido. El mundo, hermanos y hermanas, se apagó en un parpadeo. La perplejidad en la sala de los médicos oftalmólogos era casi palpable. Los exámenes mostraban mis ojos físicamente perfectos, inmaculados, sin daño aparente. El diagnóstico era un enigma: ceguera funcional o ceguera psicogénica, un misterio irresoluble para la ciencia médica, pero la crisis ministerial que se desató fue aún más devastadora. Un pastor que no podía leer la Biblia, un líder que no lograba mirar a su propia congregación. Me sentía completamente impotente, castrado en mi vocación. La frustración me consumía vivo. El aislamiento en aquella oscuridad eterna era una tortura diseñada para mi alma. Noches enteras, la oscuridad se poblaba de pesadillas sofocantes. En una de ellas, doña Josefina, la mujer humilde, dueña de la imagen, apareció de la nada, y sus palabras resonaron en el vacío de mi mente. Usted ofendió a mi tatarabuela. El sonido de su voz, sin la vista que me anclara a la realidad o atenuara el miedo, era algo aterrador y monstruoso. Fue Elena, mi eterna aliada y cimiento, quien, con una mezcla de dulzura y firmeza inquebrantable, me sugirió lo impensable. «Mateo», dijo ella, «quizás necesites pedir perdón». Guiado por sus manos, dependiente de cada paso torpe, fui llevado hasta la casa de aquella mujer. La humildad exigida en aquel pedido, forzada por mi ceguera, desgarró mi orgullo como si fuera papel. Fue un quiebre necesario. Poco después, en otro sueño vívido, pero esta vez bañado en serenidad, Nuestra Señora de Guadalupe surgió. Su voz, suave y firme, llenó la oscuridad que me envolvía. Te negaste a ver la verdad, así que te quité la vista. Ve a mi casa en la Basílica de Guadalupe y si tu arrepentimiento es sincero, te haré ver de nuevo. La peregrinación a la Basílica de Guadalupe, antes un tabú absoluto en mi ministerio, se convirtió en mi única esperanza de salvación. Ciego, fui guiado por Elena. No podía ver la grandiosidad arquitectónica de la basílica que tanto desprecié, pero podía sentirla en la piel, hermanos y hermanas. El sonido ensordecedor de las oraciones de los romeros, el denso aroma a incienso, la energía palpable de la fe vibrando a mi alrededor. Cada paso era un acto de pura dependencia. Finalmente me arrodillé ante la imagen que no podía mirar, y mi pedido de perdón fue un acto de fe y humildad absolutas, despojado de cualquier arrogancia. Fue exactamente ahí, hermanos, en ese instante decisivo, que la realidad comenzó a transformarse. Al principio, el cambio no fue inmediato.
La oscuridad absoluta y asfixiante empezó a ceder el paso a bultos temblorosos y a haces de luz aún indistintos. Poco a poco, los colores comenzaron a brotar de la nada, como si una pintura divina se estuviera revelando en cámara lenta ante mí. Y entonces, hermanos, ante mis ojos que ya desbordaban lágrimas, la imagen que tanto perseguí, la figura de Nuestra Señora de Guadalupe, se volvió nítida, clara, absolutamente luminosa. Mi vista física había regresado, sí, pero el milagro fue mucho más allá de la carne. Una nueva visión espiritual había nacido dentro de mi pecho, trayendo una comprensión abrumadora de humildad, un arrepentimiento desgarrador y la dulzura de un perdón maternal que jamás imaginé merecer. La motosierra, aquel polvo dorado que hirió mis ojos, la ceguera temporal y la luz final de la guadalupana me restregaron la verdad en la cara. Antes de este despertar, hermanos, la llamada idolatría mariana no era solo algo con lo que yo estaba en desacuerdo, era mi obsesión enfermiza. Aún recuerdo vívidamente nuestra luna de miel, que no fue un paseo romántico convencional, sino un viaje inusual de reconocimiento territorial por las calles cercanas a la Basílica de Guadalupe. Con la frialdad táctica de un general, mapeamos meticulosamente puntos estratégicos y escenarios para futuras y agresivas campañas evangelísticas de liberación. A los 30 años, fundé mi propia denominación. No era solo una congregación religiosa común, yo la veía como una base de operaciones, casi militar, diseñada para la liberación espiritual de la zona de la Basílica. Así nació la Iglesia Evangélica Luz y Verdad, forjada con un propósito explícito e innegociable: combatir frontalmente y sin tregua la devoción a Nuestra Señora de Guadalupe. Desde el mismísimo primer culto, implementé un ritual impactante que se convertiría en nuestra inconfundible marca registrada: los autos de fe semanal. Cada domingo por la noche, aquello se transformaba en un verdadero espectáculo para los fieles. Personas recién convertidas del catolicismo traían sus imágenes de santos, muchas veces reliquias de familia. Ahí, hermanos, ante una audiencia hipnotizada, eran destruidas públicamente. Era una ceremonia cargada de una celebración extraña, un teatro impresionante y aterrador al mismo tiempo. Multitudes de curiosos convergían de todos los rincones a nuestra iglesia en la alcaldía Iztapalapa, atraídas magnéticamente por aquel singular espectáculo de destrucción. El ritual seguía un guión riguroso y cruel, hermanos. El recién convertido subía al altar, muchas veces temblando, y confesaba públicamente haber adorado demonios por pura ignorancia durante años. Entregaba la pesada bolsa con sus imágenes y yo, el pastor Mateo Coronado, asumía el papel de ejecutor, destruyéndolas una por una. No solo las rompía, explicaba los peligros específicos de cada santo, desarrollando técnicas elaboradas de profanación. Mi ritual era visceral, físico. Escupía las imágenes con desprecio, las pisoteaba con fuerza, rompía pedazos con un martillo pesado antes de arrojarlas sin piedad a la hoguera que ya crepitaba en el patio de la iglesia. La congregación, en un éxtasis colectivo, entonaba a coro: Dios de fuego, consúmelo todo. Y así, santos centenarios, cargados de historia y de fe, se volvían solo cenizas y humo bajo mi mando. A lo largo de una jornada que superó una década, hermanos, yo conduje esas ceremonias implacables religiosamente, semana tras semana. Hace poco me detuve a hacer las cuentas y el número me impactó. Fueron más de 2000 imágenes sacras las que yo, personalmente, destruí con mis propias manos. No eran simples objetos de yeso, eran íconos de fe profunda.
Nuestra Señora de Guadalupe, cuya veneración dominaba la ciudad, la imagen de la Virgen de Fátima, el omnipresente San José, el guerrero San Judas Tadeo, Santa Rita de Casia, San Antonio de Padua y el Sagrado Corazón de Jesús. Básicamente, todos los santos y santas que la imaginación popular concibió pasaron por mi hoguera. En aquel tiempo, cada imagen que estallaba y se volvía cenizas representaba una victoria espiritual incuestionable. Dentro de mi mentalidad blindada por el fervor, yo creía, con la más pura sinceridad, que estaba arrancando almas humanas de las garras directas del diablo. Me veía como un agente purificador de la gran cuenca de México, limpiando la región de influencias demoníacas y preparando el terreno para el reino de Dios. El espectáculo de los autos de fe terminó viralizándose mucho antes de que ese término fuera común, hermanos. Personas organizaban caravanas y venían desde la Ciudad de México solo para ver en vivo las llamas consumiendo los ídolos. Yo lo registraba todo, grababa videos impactantes, editaba y distribuía para cientos de iglesias aliadas. Nuestro Ministerio de Liberación se convirtió en un modelo a ser copiado. Rápidamente me transformé en una referencia nacional, la autoridad máxima en el combate a la idolatría católica. El resultado fue que mi iglesia creció de forma exponencial. En 10 años, salimos de 0 a 800 miembros activos. La gran mayoría estaba compuesta por ex-católicos que habían pasado por el ritual, muchas veces psicológicamente traumático, de destruir las imágenes que pertenecieron a sus familias por generaciones. El crecimiento nos obligó a construir un templo mayor. En el proyecto del patio incluí algo perturbador, un horno industrial, diseñado específicamente no para hornear, sino para incinerar grandes cantidades de imágenes de una sola vez. Mi esposa, Elena, era mi mano derecha y coordinaba el ministerio Mujeres Libres de la Mariología. Era un grupo enfocado donde las católicas aprendían a identificar, rastrear y eliminar cualquier resquicio de devoción mariana que aún residiera en su subconsciente. Se trataba de una deconstrucción psicológica profunda, sistemática e implacable. En ese ambiente cargado, tuvimos a nuestros 2 hijos, Mateo Jr. y Sofía. Ellos crecieron alimentando un odio sagrado y visceral contra la figura de Nuestra Señora de Guadalupe. Fueron adoctrinados desde la cuna sobre los peligros mortales y las maldiciones de la devoción católica. Los domingos, los niños ayudaban a cargar las imágenes pesadas para la hoguera. Aquello no era solo una tarea doméstica, era parte esencial y obligatoria de su formación religiosa. Mi fama rompió las barreras locales y explotó en la televisión evangélica nacional. Fui invitado a diversos programas, entrevistado como el mayor especialista del país en liberación de excatólicos. Consolidé mi doctrina al escribir 2 libros polémicos, Guadalupe desenmascarada y La gran mentira guadalupana. Juntos, esos manifiestos vendieron más de 50,000 ejemplares, esparciendo mis tesis radicales por todo México. Durante esos años de activismo intenso, refiné una técnica psicológica casi infalible para convencer a católicos devotos de entregar sus imágenes voluntariamente. La estrategia era quirúrgica. Comenzaba siempre con testimonios emocionantes, historias de personas que obtuvieron curas milagrosas de enfermedades graves justo después de quemar sus santos. Cuando la guardia emocional bajaba, entraba la predicación doctrinaria demoledora. Yo miraba en el fondo de los ojos de la congregación, creaba un silencio tenso y decía: hermanos, no se iludan. La verdadera liberación no acepta medias tintas, exige un acto radical. Aquel domingo específico, el aire parecía cargar una electricidad diferente, un peso que yo interpreté como una señal para transgredir todos los límites conocidos.
Una mujer sencilla, de manos callosas y mirada baja, me había entregado una imagen centenaria de Nuestra Señora de Guadalupe. Aquella pieza de madera oscura no era solo un objeto, era el patrimonio sagrado de su familia, preservado y venerado por 4 generaciones de fe inquebrantable. En el centro del escenario, bajo el calor intenso de los reflectores que me cegaban momentáneamente, posicioné la pequeña estatua. La congregación entera, una masa de rostros expectantes, contenía la respiración en un silencio sepulcral. Mi sermón había escalado hasta alcanzar el clímax de una furia calculada. Aquel día, martillar o escupir la imagen parecía insuficiente para la grandiosidad de mi odio performático. Yo deseaba más. Yo quería desmantelar aquel símbolo de forma irrevocable. Con un movimiento teatral, levanté la motosierra. El rugido del motor estalló en el templo. Un sonido gutural y mecánico que llenó cada rincón del santuario, ahogando cualquier susurro. Mi intención era cristalina y brutal. Iba a partir esa imagen sagrada por la mitad, justo allí, frente a los ojos asombrados de todos, demostrando que no había divinidad, solo madera muerta. En el instante exacto en que la hoja de acero, girando a gran velocidad, tocó la superficie de la imagen, lo imposible se manifestó. No hubo el sonido de madera desgarrándose ni aserrín volando. En cambio, del punto de contacto brotó violentamente un polvo dorado, brillante e incandescente, como si el interior de la estatua guardara una estrella comprimida. Aquella sustancia luminosa atravesó el aire como un proyectil, impactando directamente en mis ojos. Solté un grito que retumbó por el salón. No fue un grito de dolor físico, sino de puro shock y pavor. En un abrir y cerrar de ojos, la luz del mundo se apagó para mí. Fui sumergido, tragado por una oscuridad total, absoluta y terrible. Mi vista había desaparecido, instantáneamente. Antes de aquel momento fatídico, desde lo alto de mi púlpito, solía gritar con una autoridad que parecía inquebrantable, mis palabras cortando el aire pesado de la iglesia como cuchillas afiladas. Estas imágenes no son mera decoración inocente de gente ingenua, vociferaba yo, con las venas del cuello saltadas. Son antenas diabólicas instaladas dentro de sus hogares. Entiendan, cada mirada cariñosa que ustedes les dirigen es una conexión directa, un hilo invisible ligado a los demonios. Cada oración susurrada ante el yeso es una invocación formal de espíritus malignos para destruir sus vidas. El proceso de manipulación psicológica que yo ejercía era devastador, meticulosamente diseñado para quebrar la psique de los fieles y tenía un efecto abrumador. La gente quedaba aterrorizada, consumida por una culpa extrema al pensar en las décadas de supuesta idolatría de sus antepasados, desesperadas por librarse de aquella maldición que yo les convencía de cargar. Entregaban todo lo más preciado que tenían, imágenes heredadas de sus bisabuelas, santitos guardados desde el bautismo, medallas benditas que llevaban en el pecho. Yo examinaba cada pieza entregada como un perito del caos, creando un suspenso dramático insoportable. «Miren bien a esta Nuestra Señora de Guadalupe», yo clamaba, alzando la imagen teatralmente para que la luz la golpeara, creando sombras largas. ¿Cuántas familias han sido ya malditas, destruidas por adorar a esta reina de los demonios? ¿Cuántos falsos milagros engañaron a personas sinceras como ustedes? El apogeo emocional del culto era siempre el momento de la profanación física. Primero, yo escupía en el rostro de la imagen, un acto vil, explicando a gritos que aquello era basura espiritual, un desperdicio que ni respeto merecía. Después la arrojaba al suelo, la pisoteaba con fuerza, rompía la estructura y por fin arrojaba los pedazos al fuego, mientras la congregación, en un éxtasis histérico, estallaba en gritos de victoria y llanto.
No me detenía ahí, hermanos. Recogía las cenizas frías de esas quemas y las guardaba en recipientes de vidrio, etiquetados meticulosamente como trofeos de la liberación. Yo afirmaba con la voz embargada de falsa emoción que aquellas cenizas eran pruebas materiales de nuestra victoria sobre Satanás, evidencias que servirían de testimonio a nuestro favor en el día del juicio final. Lo que yo hacía allí, semana tras semana, era una puesta en escena religiosa elaborada, un teatro macabro, pero de una eficacia asombrosa y terrible. Con el paso de los años, hermanos y hermanas, no me contenté solo con rechazar. Construí una arquitectura mental sombría, desarrollando una demonología mariana enteramente propia. Ese era mi arsenal teológico particular, forjado en el fuego de la intolerancia. Para mis ojos ciegos por el celo, Nuestra Señora de Guadalupe trascendía la simple imagen de una santa venerada. Yo la coronaba en mis delirios doctrinarios como la princesa suprema de las tinieblas, la regente del abismo. ¿Y la Virgen de Fátima? Yo la veía como la general implacable, la comandante de los ejércitos diabólicos en marcha contra la verdad. La Virgen del Carmen, por su parte, era pintada en mis sermones como una astuta seductora de almas incautas. No solo hablaba, yo sistematizaba el odio. Erigí un sistema doctrinario complejo, un andamiaje teológico aparentemente robusto, diseñado únicamente para legitimar la repulsión visceral que yo sentía y contagiaba a los demás. La tragedia mayor, con todo, fue doméstica. Mis hijos crecieron inmersos en esa atmósfera tóxica, participando activamente de cada ceremonia de destrucción, cada acto público de repudio. Mateo Jr., mi sangre, absorbió ese veneno de forma absoluta. A sus 16 años no era solo un oyente pasivo. Subía al púlpito y predicaba sobre la maldición mariana, con una autoridad aterradora y precoz. Yo lo miraba y veía mi reflejo, mi sucesor natural, el futuro general de mi cruzada de purificación. Había una ironía cruel y dorada en todo esto. Cuanto más virulento y agresivo era mi odio, más desbordaban las arcas de la iglesia. La prosperidad financiera llegaba a ser obscena. Descubrí, hermanos, que católicos traumatizados, recién convertidos bajo el terror de mi predicación, se volvían donadores voraces. El dinero fluía torrencialmente, impulsado por dos sentimientos extremos, o por la gratitud eufórica de una supuesta liberación espiritual, o por la culpa abrumadora de un pasado que yo les convencía era puramente idólatra y maldito. Capitalizados por esa culpa tan rentable, edificamos imperios de ladrillo y cemento. Construimos anexos lujosos, importamos equipos caros de última generación y extendimos nuestros tentáculos de influencia a otras ciudades de la Gran Basia del México, invadiendo incluso el territorio simbólico de la Basílica de Guadalupe, allí en Gustavo A. Madero. La audacia fue tanta, hermanos, que fundé una escuela bíblica completamente dedicada a la guerra espiritual antimariana. Ahí me transformé en un rector de la discordia. De nuestras aulas salieron cientos de obreros, verdaderos francotiradores teológicos de élite, especialistas en la destrucción de la devoción católica. Eran entrenados exhaustivamente para aniquilar cualquier argumento, para demoler sin piedad cualquier defensa sobre la intercesión de los santos. Al cumplir 45 años, el nombre del pastor Mateo Coronado ya no era solo conocido, era una marca, la máxima autoridad nacional en el combate a la devoción mariana. El mundo evangélico me abría sus puertas de par en par, hermanos. Invitaciones para predicar en convenciones internacionales llenaban mi agenda. Mis artículos adornaban las portadas de las revistas teológicas globales más prestigiosas. Llegué al punto de ser convocado a debates televisivos en horario estelar,
donde duelaba verbalmente contra cardenales, tan seguro de que estaba ganando la guerra, sin darme cuenta del costo real de mi propia alma. Fue exactamente en el vértice intocable de mi trayectoria ministerial, en aquel pico inebriante de reconocimiento y autoridad absoluta, que lo inimaginable se desplomó sobre mí. Aquello fue el episodio fatídico que no solo puso mi mundo patas arriba, sino que lo hizo pedazos por completo. Era un domingo de octubre, y la ironía del destino no pudo ser más cruel, hermanos. Estábamos en el mes consagrado a Nuestra Señora de Guadalupe. En ese día específico, mi furia iconoclasta alcanzó su punto de ebullición máxima. Durante mi sermón, que a esas alturas más parecía una performance teatral meticulosamente ensayada para impactar, decidí transgredir todos los límites delante de la congregación hipnotizada. Levanté una motosierra con vigor. El peso de la máquina en mis manos parecía la extensión de mi propio ego. El objetivo era claro, brutal y público. Destruir una imagen centenaria de Nuestra Señora de Guadalupe, cerrarla por la mitad allí mismo, en el altar, como la prueba definitiva e irrefutable de mi poder espiritual. El motor rugió, la cuchilla giraba a una velocidad ensordecedora, hambrienta de destrucción. Pero en el exacto milisegundo en que el metal frío e impío tocó la madera sagrada, la lógica física se desvaneció. La sierra no cortó. En vez de aserrín, lo que irrumpió violentamente del punto de contacto fue un polvo dorado, brillante y sobrenatural, explotando directo contra mi rostro. Me dio de lleno en los ojos. Un grito escapó de mi garganta, no de dolor físico, sino de puro shock existencial, mientras una cortina de oscuridad total, absoluta y terrible me engullía. Mi vista se apagó. Instantáneamente. Los días subsiguientes se arrastraron como un tormento interminable y silencioso. Peregriné por consultorios de oftalmólogos de renombre, sometiéndome a exámenes exhaustivos, uno tras otro. La perplejidad de los médicos era palpable en el aire helado de las clínicas. Mis ojos, decían ellos con voces confusas, estaban anatómicamente perfectos, sin un solo rasguño, sin ningún daño biológico aparente. Las máquinas de última generación no detectaban nada. El diagnóstico sonaba como un certificado de ignorancia científica, ceguera funcional, ceguera psicogénica, un misterio insoluble para la medicina moderna. Pero para mí, la realidad era una oscuridad densa, palpable y sofocante. Mi carrera ministerial, mi propósito de vida, la estructura de mi existencia, todo se derrumbó como un castillo de naipes. ¿Cómo podría un pastor guiar a su rebaño sin leer la Biblia? ¿Cómo tener la audacia de encarar a la congregación con la mirada perdida en el vacío? Estaba reducido a la impotencia total. La frustración me carcomía por dentro como un ácido, y el aislamiento en aquella oscuridad forzada era absoluto. Fue tanteando en ese abismo de tinieblas que la verdadera humildad finalmente me alcanzó. Tiempo después, aún inmerso en la oscuridad, escuché algo que cortó el silencio de mi alma. Los sollozos incontrolables y sinceros de una mujer sencilla. Ella se acercó a mí en busca de conversión, y yo podía sentir la vibración de la angustia en su voz, embargada por el llanto. «Pastor», murmuró con dificultad, «sé que necesito entregar esto, pero el dolor es insoportable». Ella no hablaba de pecados comunes, sino de las imágenes sagradas de su familia entera. Era una herencia pesada que atravesaba 4 generaciones, reliquias dejadas por su bisabuela, quien había fallecido apenas una semana antes. Yo no podía ver los objetos, claro, la oscuridad me lo impedía, pero yo sentía, con una claridad aterradora, el peso de la bolsa que ella cargaba. Aquel peso parecía resonar dentro de mi propia ceguera, conectando mi castigo al sacrificio de ella de una forma que yo jamás podría haber previsto.
En el instante en que mis dedos abrieron el broche de aquella sacola, el ambiente pareció volverse más denso. Lo que se reveló ante mis ojos no era un simple cúmulo de objetos olvidados, sino un verdadero tesoro sombrío, cargado de historias no contadas, decenas de fotografías seculares, mudos testigos de un pasado distante. Sin embargo, entre aquellas reliquias, una pieza en particular capturó mi mirada de forma visceral y magnética. Se trataba de una imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, esculpida en madera maciza y tallada con una pericia ya olvidada. Era innegablemente una obra muy antigua que emanaba un valor histórico y artístico incalculable. Una pieza impresionante, repleta de detalles elaborados, con la pintura original aún desafiando el paso del tiempo y una expresión de serenidad tan profunda que, para mi absoluta sorpresa, lograba atraer la atención y el respeto incluso de quienes no sentían fe alguna. «Esta de aquí. Esta es especial», susurró doña Josefina, y su voz temblaba levemente. Ella tocó la imagen con una reverencia conmovedora, como si acariciara la piel de un ser querido. «Ha estado en mi familia desde hace más de 100 años. Perteneció a mi tatarabuela, que vivió los horrores de la esclavitud. Ella siempre nos contaba, con lágrimas en los ojos, que Nuestra Señora la protegía, que fue ella quien le infundió las fuerzas necesarias para soportar todos los sufrimientos y las cadenas del cautiverio». La narrativa de aquella mujer era innegablemente tocante, cargada de un dolor ancestral capaz de ablandar el corazón más endurecido y escéptico. Sin embargo, en aquel momento específico de mi trayectoria, mi fanatismo funcionaba como una coraza impenetrable, una armadura forjada en certezas absolutas que se mostraba mucho más fuerte que cualquier resquicio de empatía humana. «Señora», respondí, y mi voz salió con una frialdad cortante, desprovista de toda compasión. «No me interesa la historia sentimental o el apego emocional. Demonio sigue siendo demonio, no importa cuán antigua, bella o histórica sea. Esa imagen maldijo a su familia por generaciones, atándolos al pasado. Pero hoy, aquí y ahora, vamos a romper esa maldición de una vez por todas». Un murmullo de aprobación, bajo y tenso, resonó por la congregación, pero rápidamente aquel sonido se transformó en un clamor ensordecedor, alimentado por la histeria colectiva. Tomé la imagen centenaria, aquella pieza de arte tan llena de historia, sudor y dolor, y la levanté muy alto ante la multitud, como un trofeo de guerra. «Vean este ídolo maldito», grité con toda mi teatralidad habitual, sintiendo el poder fluir por mis venas. 100 años de adoración diabólica, 100 años de maldición familiar arrastrada por el tiempo. «Hoy esto se acaba». La iglesia entera estalló en una cacofonía de gritos de amén y aleluya, una ola sonora que hacía vibrar las paredes. Fue entonces cuando, en un arrebato de una furia que en aquel tiempo yo llamaba profética, pero que hoy, con la claridad de la tragedia, entiendo que era inexplicable e insana, cometí el acto que de hecho cambiaría el curso de mi existencia para siempre. Levanté la motosierra. El motor rugió, hambriento. Mi objetivo era claro y brutal: cortar la imagen centenaria por la mitad, allí mismo, ante los ojos de todos. En el instante exacto en que la cuchilla giratoria tocó la madera sagrada, algo imposible ocurrió. No cortó. La motosierra no avanzó ni un solo milímetro. En lugar de aserrín, un polvo dorado y brillante irrumpió violentamente de la pieza, explotando contra mi rostro como una supernova silenciosa. En ese segundo, el mundo se apagó. La desesperación que siguió fue un viaje solitario y aterrador. Busqué a otros oftalmólogos, peregriné por consultorios estériles, me hice exámenes aún más elaborados e invasivos, consulté a los especialistas más renombrados y caros de la Ciudad de México. El veredicto, sin embargo, era siempre el mismo.
Un eco constante y burlón en mi mente. Físicamente nada estaba mal. Mis globos oculares estaban intactos, mis nervios ópticos respondían a los estímulos, mi córnea estaba límpida. Mis ojos, diagnosticados como perfectos por la medicina de los hombres, permanecían inexplicablemente ciegos, sumergidos en una oscuridad que la ciencia no podía penetrar. 30 días inmerso en la más completa oscuridad. El primer mes no fue solo un periodo sin luz, fue un ácido corrosivo que empezó a devorar mi alma. Como el pastor Mateo Coronado, toda mi existencia, mi propósito y mi identidad orbitaban alrededor del púlpito y la predicación. Pero, de repente, privado de la capacidad de leer la Biblia Sagrada y sin poder mirar a los fieles de mi congregación a los ojos, ¿quién era yo en verdad? Me sentía reducido a nada, una envoltura vacía. Empecé a cuestionar, en mis oraciones silenciosas, si aquello era un castigo divino, pero mi mente aterrorizada se negaba a concebir el motivo de tal sentencia. Dentro de las paredes de la iglesia, el silencio respetuoso dio paso a murmullos que crecían como una mala hierba. Casi podía escuchar las especulaciones arrastrándose por los bancos. ¿Será un pecado oculto? Ciertamente Dios está disciplinando al pastor Mateo con mano de hierro. Algunos, con una franqueza brutal, sugerían que confesara de inmediato cuál era la transgresión secreta que albergaba. Otros, mirando a través de las lentes de la compasión, veían allí una prueba bíblica, pintándome como un Job moderno enfrentando lo inexplicable. Hermanos y hermanas, mi fiel esposa, Elena, intentaba desesperadamente consolarme. Sin embargo, aún sin poder ver, sentía la vibración de una preocupación creciente emanando de ella. Nuestra supervivencia financiera dependía completamente de mi ministerio activo. Sin poder subir al altar y predicar, el teléfono dejó de sonar. Ya no había invitaciones, las ofrendas especiales desaparecieron y la venta de mis libros se estancó. La situación económica apretaba como un nudo en nuestra garganta, asfixiándonos día tras día, amenazando el sustento de nuestro hogar. 2 meses se arrastraron con una lentitud agonizante y mi visión permanecía prisionera detrás de un velo infranqueable. El calendario se convirtió en un cementerio de oportunidades. Más de 50 compromisos ministeriales cancelados, uno tras otro. La naturaleza no tolera el vacío y otros pastores, naturalmente, ocuparon el espacio que dejé vacante. Nuestra iglesia en la alcaldía Iztapalapa, antes vibrante y llena de vida, comenzó a menguar visiblemente. Era como estar sentado en la platea, presenciando impotente mi propia muerte profesional. Fue en ese abismo que Elena, movida por una mezcla de desesperación y una terrible valentía, sugirió algo impensable para el pastor Mateo Coronado. «Mateo», dijo ella con la voz ahogada y temblorosa, ¿y si le pidieras perdón a esa imagen, a esa que intentaste destruir con la violencia de la motosierra? ¿Y si Nuestra Señora te está realmente castigando por aquello? La sugerencia me golpeó como un impacto físico. Mis instintos teológicos reaccionaron de inmediato. Elena, ¿cómo puedes proferir tal herejía? Nuestra Señora no existe, eso es demonio, y el demonio no tiene poder para castigar a quien lo combate, le respondí. Pero, en el silencio que siguió, una duda insidiosa comenzó a echar raíces en el suelo de mi miedo. La coincidencia era demasiado precisa para ser ignorada. Justo después de aquel acto violento, la oscuridad había tomado mis ojos. Entonces, en la tercera semana de aquel segundo mes de ceguera, algo sacudió mis estructuras aún más profundamente. Caí en un sueño agitado y soñé con doña Josefina, la mujer que me había traído aquella imagen centenaria. En el sueño, ella no estaba enojada, sino que lloraba copiosamente. Con una voz cargada de un dolor ancestral, me dijo: «Pastor,
Usted ofendió a mi tatarabuela. Aquellas palabras resonaron en mi oscuridad, asombrosamente reales y pesadas. Ella murió esclava, pastor, pero murió con fe. Nuestra Señora era el único consuelo que tenía en este mundo. Me desperté sobresaltado, sintiendo el peso de aquellas palabras aplastándome contra la cama. Comencé a reconstruir mentalmente la trayectoria de aquella imagen que yo había despreciado. 100 años protegiendo a una familia, pasando de madre a hija, enjugando las lágrimas de generaciones de mujeres que enfrentaron sufrimientos inenarrables. Y yo, en mi fervor ciego e implacable, había intentado desfigurarla con los dientes de una motosierra, tratando una reliquia de fe e historia como si fuera basura común. Hermanos y hermanas, pasaron exactamente 90 días, 3 meses que se arrastraron, sumergido en la más completa oscuridad. Fue en ese punto, 3 meses después de perder la vista, cuando fui empujado al límite y tomé una decisión desesperada. Estaba solo en casa, rodeado por el silencio que la ceguera amplifica. A tientas, encontré el suelo de la habitación y me arrodillé en la oscuridad. Por primera vez en mi vida, mi corazón buscó una conexión antes impensable. Intenté hablar con Nuestra Señora de Guadalupe. Mis labios temblaron, moviéndose en un susurro ronco, una petición que me quemaba la garganta. Si de verdad existe, Señora, si fue usted quien apagó la luz de mis ojos, me humillo y le pido perdón. El milagro no fue inmediato. El techo no se abrió, la luz no regresó. Seguí ciego, atrapado en esa oscuridad infinita. Seguí viviendo la pesadilla de mi crisis ministerial, cuestionando cada certeza que había tenido. Pero algo cambió por dentro. Una semilla de duda, pequeña y persistente, había sido plantada en los cimientos de mis convicciones. Yo, que siempre creí saberlo todo, empecé a preguntarme si realmente conocía la verdad sobre quién era Nuestra Señora. Fue una noche cualquiera cuando la rutina se rompió. Elena entró a casa trayendo una novedad que me heló la espina. «Mateo», dijo ella con urgencia en la voz, «encontré a la mujer, la que trajo la imagen que intentaste destruir ese día. Conseguí la dirección. ¿Qué te parece si vamos a pedirle perdón?» La propuesta me golpeó como un puñetazo. La idea me aterrorizó, confrontando mi orgullo herido, pero también encendió una intriga inexplicable, una atracción que no podía combatir. El día siguiente amaneció, o al menos eso supuse. Guiado por las manos firmes de Elena, salí de mi refugio y fuimos hasta la casa humilde de doña Josefina. No podía ver, pero sentía la simplicidad en el aire. Cuando ella nos vio, la sorpresa debió de haber marcado su rostro. «Pastor, ¿cómo están? Escuché que se enfermó usted». Intenté responder, formular una frase, pero solo el aire escapó de mis pulmones. Le tocó a Elena, con delicadeza, explicar la tragedia. Había perdido la vista por completo desde aquel domingo fatídico. El silencio que siguió fue de acogida. La mujer nos observó con una comprensión profunda, casi ancestral. «Pastor», comenzó ella con voz suave como un bálsamo, «mi tatarabuela siempre decía, Nuestra Señora es madre, y las madres castigan cuando los hijos se equivocan, pero perdonan de todo corazón cuando perciben que la disculpa es sincera». Aquellas palabras simples, desprovistas de teología compleja, atravesaron mis defensas y me tocaron el alma. Hermanos y hermanas, entonces llegó el golpe final. Su pregunta me cayó como un rayo, golpeando una herida que yo ni sabía que existía. «¿Usted quiere que yo rece a Nuestra Señora por la recuperación de su vista?», preguntó con una naturalidad que me desarmó. Inmediatamente mi interior gritó un «¡No!». Era una protesta muda y violenta contra la hipocresía que yo sentía. Pero la desesperación era un monstruo más grande, devorando cualquier objeción. Tragué saliva, sintiendo la vergüenza consumirme, y asentí.
Sí, era un hipócrita, pero en ese abismo ya no tenía más opciones. Escuché el sonido de un rosario viejo y gastado en sus manos. Ella comenzó a orar y cada palabra resonaba en mi estructura ósea. Nuestra Señora de Guadalupe, suplicaba con fe. Este pastor Mateo Coronado no sabía lo que hacía cuando la ofendió. Él está arrepentido, está sufriendo. Usted que es madre, perdónelo y devuélvale la vista para que él pueda ver de nuevo y proclamar su palabra. Mientras la cadencia de sus palabras llenaba el ambiente, algo extraordinario comenzó a suceder. No era algo que pudiera solo oír, sino que lo sentía en la piel. Una sensación física, inédita, se manifestó directamente en mis ojos muertos. No había dolor alguno. Lo que sentía era un calor suave, un calor reconfortante que evolucionaba hacia un hormigueo eléctrico que recorría mis retinas por dentro. Era una experiencia sensorial completamente nueva y hasta ese instante inexplicable para mi lógica. Cuando la oración finalmente cesó, una ola abrumadora de esperanza invadió mi pecho. Tenía la certeza absoluta de que un engranaje vital se había transformado allí, en las profundidades de mi visión perdida. Abrí los párpados con expectativa, esperando la luz. Sin embargo, la realidad fue cruel. La oscuridad no se disipaba, las formas y los colores no venían a mi encuentro. La ceguera persistía, terca, implacable y absoluta. El trayecto de regreso a casa, en la alcaldía Iztapalapa, fue envuelto por un silencio aún más pesado que la propia ceguera. Era una ausencia de sonido que gritaba, un vacío que para mí se fundía con la oscuridad eterna de mis ojos. Elena, mi fiel e incansable esposa, permanecía muda, inmersa en sus propios pensamientos y oraciones silenciosas. Por mi parte, me ahogaba en una confusión mental que me robaba el aire. Cada kilómetro recorrido en aquella carretera era una batalla interna, donde me veía perdido en mi propia noche sin fin, cuestionando todo lo que creía ser verdad hasta aquel momento. Hermanos, aquella noche fatídica, el cansancio me venció y el sueño trajo consigo una visión de una viveza que me asustó. Para mí, eso fue un milagro. Era la primera vez en mucho tiempo que yo veía algo de verdad. Ante mí, hermanos, apareció la imagen que yo había profanado con tanto desprecio en el pasado. Ahora estaba entera, restaurada, emanando una serenidad sobrenatural. Sus ojos estaban fijos en los míos. Yo esperaba furia, hermanos, pero no había ira ni condena. Solo una profunda, dolorosa e infinita tristeza maternal. Fue entonces que ella habló. La voz, hermanos, retumbó en mi alma. Mateo Coronado, pasaste años destruyendo imágenes que consolaban tantos corazones afligidos. Te negaste a ver la verdad espiritual, por eso me vi obligada a quitarte tu vista física. Ve a mi casa en la Basílica de Guadalupe y, si tu arrepentimiento es genuino, te haré ver de nuevo. Mi sí fue un grito mudo de desesperación, cargado de todo el arrepentimiento que me desgarraba. No sabía que era real. Confesé, hermanos, con la voz quebrada. Ella instruyó con firmeza. Entonces ve a mi casa en la Basílica de Guadalupe, pide perdón ante mí, personalmente, tu vista volverá. Desperté con un sobresalto violento, el corazón desbocado, aún inmerso en la oscuridad, pero ahora aferrándome a un hilo de esperanza inquebrantable. La ansiedad era tanta, hermanos, que apenas pude esperar para relatarle cada detalle del sueño a Elena. Ella escuchó atentamente y, visiblemente impresionada con la claridad del mensaje, confirmó lo que mi corazón ya gritaba a voces. «Mateo», ella dijo con convicción, «creo que no tenemos opción. Debes hacer lo que ella pidió. Vamos a la Basílica de Guadalupe». La sola idea de pisar esa basílica me causaba temblores. Ese era un lugar que, en mis sermones inflamados de antaño,
Yo siempre vociferaba y condenaba como el mismísimo antro del demonio. El miedo me aterraba profundamente, pero la desesperación por mi vista perdida y la promesa de aquel sueño eran fuerzas más grandes que cualquier dogma, hermanos. Así, el sábado siguiente, partimos rumbo a la Basílica de Guadalupe, atravesando el corazón de la Ciudad de México. No íbamos como antes, en misiones de reconocimiento para criticar, sino como dos peregrinos verdaderamente arrepentidos, hermanos. Yo iba ciego, guiado por las manos de Elena y sostenido por mi propia y recién descubierta humildad. Al acercarme a las inmensas puertas de la basílica, aquella imponente grandiosidad no me llegó a través de mis ojos, que nada veían, sino por una fuerza gravitacional abrumadora. Podía sentir la inmensa vastedad física del lugar antes incluso de cruzar el umbral, una presencia masiva y sagrada que yo, en mi obstinada ceguera, jamás me había permitido sentir de verdad. Cuando finalmente entramos, la sensación de escala cambió drásticamente. Me sentía minúsculo, reducido a casi nada, un extraño tanteando en la oscuridad en medio de una vasta multitud de fieles que no conocía. El aire allí adentro era denso, cargado con el murmullo incesante de miles de oraciones entrelazadas, el eco suave y rítmico de pasos sobre el piso de piedra y un perfume de incienso que invadía mis fosas nasales. Aquel aroma, aunque extraño a mi vivencia anterior, resultó ser curiosamente acogedor, como un abrazo que yo no sabía que necesitaba desesperadamente. Allí, inmerso en el centro de cientos de personas, imagino que eran familias enteras unidas por la devoción, ancianos con las manos curtidas y rosarios gastados, jóvenes en un silencio reverente que me era desconocido. Percibí algo que mi ceguera física y espiritual me había ocultado por décadas. Había una atmósfera palpable de paz absoluta, una devoción tan genuina y una fe tan sincera que contrastaba violentamente con cada palabra de odio que yo había predicado. Durante años grité en los cultos que aquel lugar era un territorio diabólico, una cueva de perdición. Cuán equivocado estaba. Mi corazón latía desbocado contra mis costillas, bombeando una mezcla tóxica de miedo paralizante y una esperanza casi infantil, obstinada. Estaba allí el pastor Mateo Coronado, vulnerable y sin vista, exactamente en el corazón de aquello que más había combatido en mi vida. La vergüenza pesaba sobre mis hombros como un manto de plomo, casi insoportable, pero la curiosidad y la desesperación me empujaban hacia adelante, paso tras paso. Frente a la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, que mis ojos muertos no podían ver, sentí su imponente presencia emanando del altar principal. Mis piernas flaquearon, temblando bajo el peso de mi propia historia y contradicción. Era como si una fuerza invisible, magnética e irresistible me arrastrara al suelo, a la humildad. En aquel exacto momento de casi colapso, un señor a mi lado, cuya cara no veía pero imaginaba con cabellos blancos y una sonrisa serena, percibió mi vacilación. Se acercó y sentí el calor humano en medio de la frialdad de mi miedo. «No tengas miedo, mi hijo», murmuró. Su voz era suave, casi inaudible entre el murmullo de la multitud, pero llevaba una autoridad gentil que calmó mi alma. «Aquí todo el mundo encuentra el camino de vuelta a casa. Camino de vuelta a casa». Esa frase completó mi pensamiento y me golpeó el pecho como un rayo, hermanos. Tan sencilla, tan desprovista de cualquier juicio, me dio el coraje final que necesitaba para rendirme. Guiado por las manos firmes de Elena, dejé mi orgullo a un lado y me arrodillé públicamente. Cientos de personas me rodeaban en ese santuario, pero en ese instante sagrado, para mí, eran solo figuras distantes en mi oscuridad persistente. No me importó lo que pensarían ni quién me reconocería.
Moví mis labios temblorosos, sintiendo un nudo doloroso en la garganta, mientras mi corazón gritaba en un silencio ensordecedor. Nuestra Señora, confesé en lo más profundo de mi ser, donde nadie más podía escuchar aparte de usted. Pasé años hablando mal de usted, destruí sus imágenes con mis propias manos, intenté profanar su nombre en los púlpitos. Perdón. La palabra perdón reverberaba en cada fibra de mi alma, dolorosa y necesaria. Seguí orando, sin emitir sonido, pero con una intensidad avasalladora que me consumía por completo. Yo no sabía, realmente no sabía que usted era real. No sabía que usted consolaba a tanta gente, que era una madre de verdad para los afligidos que yo despreciaba. Perdone mi ignorancia arrogante, mi crueldad injustificada, mi fanatismo ciego que me impidió ver la luz antes de perder los ojos. Si usted tiene misericordia y me devuelve la vista, prometí con cada gota de fe que me quedaba, jamás volveré a ofenderla. Mi voz nunca más se levantará contra usted. En el instante exacto en que esa oración silenciosa cesó dentro de mí, hermanos y hermanas, un calor familiar regresó. Pero ahora no era difuso, se concentraba violentamente en mis ojos. Era más intenso, vibrante, una sensación indescriptible de algo mecánico siendo desenganchado, liberado, sanado en las profundidades de mi alma. Intenté abrir mis párpados pesados y la diferencia fue innegable, un alivio fresco que me invadió como un torrente. Miré en dirección a Elena, sintiendo mis ojos llorosos arder con la novedad. Y entonces, lo imposible sucedió. La vi. Primero surgió solo un bulto grisáceo. Luego los colores cobraron vida y las formas se estabilizaron ante mí. Mi voz salió temblorosa, cargada de asombro. Elena, mi vista, había regresado, todavía débil, borrosa, como si mirara a través de un velo, pero la luz estaba ahí, gloriosa y real. Susurré casi inaudible, probando la realidad. Los ojos de Elena se abrieron de asombro puro. Ella cayó de rodillas a mi lado, las lágrimas lavando su rostro en un flujo incontrolable. Nuestra Señora le devolvió la vista, murmuró ella, la emoción embargando cada sílaba de esa sentencia sagrada. Allí, hermanos y hermanas, postrados frente a la imagen que ahora mis ojos veían con total nitidez, lloramos juntos. Fue un llanto que me salió de las entrañas, un alivio y una gratitud tan inmensos que me vaciaron el alma, una catarsis que yo necesitaba. La gente a nuestro alrededor, sintiendo la carga eléctrica de nuestra emoción, empezó a orar con nosotros, sin entender la magnitud de aquel milagro que se desdoblaba ante sus ojos. Era un momento de gracia pura, la sensación física de un perdón maternal que bajaba del cielo, la propia misericordia divina manifestándose entre nosotros. En los días que siguieron, el mundo fue tomando forma otra vez ante mí. Mi vista recuperaba el enfoque y la claridad, como si un amanecer constante e inevitable se abriera en mis ojos. En apenas una semana estaba completamente restaurada, tan perfecta como antes. Pero, hermanos, el cambio físico era lo de menos. Yo, el pastor Mateo Coronado, ya no era el mismo hombre. Aquella experiencia me transformó por completo, me volteó de cabeza y reescribió cada fibra de mi ser y de mi fe. El regreso al púlpito fue la prueba final de mi convicción. Cuando volví a mi iglesia, en el primer culto que dirigí, no oculté ni una coma. Les conté cada detalle crudo de lo que había pasado. Confesé con el corazón en la mano, hermanos, que perdí la vista después de intentar destruir una imagen centenaria de Nuestra Señora de Guadalupe con una motosierra. Relaté que ella me había castigado y en su infinita misericordia me había perdonado. La reacción de la congregación fue de shock absoluto. El aire se puso pesado. Miembros incrédulos susurraban por los rincones que yo estaba endemoniado. Revoltados, gritaban que había caído en la más grave herejía guadalupana.
La división en el templo fue inmediata y muy dolorosa. Vi familias enteras que antes me seguían con tanta fe levantarse de los bancos y empezar a marcharse. La revuelta fue instantánea. Mis obreros, hombres que antes eran tan leales, se voltearon contra mí y me abandonaron allí mismo, solo en el altar. Pero, hermanos y hermanas, yo les pregunto, ¿cómo podría negar la transformación que había vivido en mi propia carne? Era imposible negar la luz que ahora mis ojos veían. Desde aquel día decisivo, hermanos y hermanas, los autos de fe semanales cesaron por completo. Yo, su pastor Mateo Coronado, a los 51 años, descubrí que ya no tenía fuerzas para romper, ni el valor para quemar, y mi boca se secaba al intentar escupir en representaciones de santos. ¿Cómo podría seguir con esa violencia, sabiendo ahora, en lo más profundo de mi alma, que esos objetos eran el último refugio y sagrado consuelo de tantas almas que sufrían? Mi ministerio, liderado con puño de hierro por 13 largos años en la alcaldía Iztapalapa, cambió radicalmente. Empecé a predicar lo impensable: tolerancia religiosa. Hablé abiertamente de respeto a las diferentes formas de fe, de un amor al prójimo que trascendía barreras, sin importar placa o denominación. Fue un giro de 180 grados, una transformación tan profunda que dejó a muchos de mis seguidores atónitos y confusos. 7 años han pasado ya, hermanos y hermanas, evaporándose desde aquel día fatídico en que mi visión, física y espiritual, me fue milagrosamente restituida dentro de la Basílica de Guadalupe. Hoy, al mirar atrás, mi ministerio es completamente diferente. Ya no ataco otras religiones, no reduzco imágenes a polvo y pedazos, y lo más importante, no causo más división entre hermanos. Mi púlpito, antes de combate, ahora resuena con amor, unión y respeto mutuo. Procuro visitar la Basílica de Guadalupe regularmente, no como católico convertido, sino como un cristiano profundamente agradecido por la misericordia recibida. Camino despacio entre la multitud que busca consuelo y aquella atmósfera que antes me parecía tan extraña y hostil, ahora me abraza con una paz inexplicable y trascendental. Es exactamente allí, bajo el imponente y majestuoso techo de la basílica, que mi nueva visión del mundo se renueva y fortalece. Aquí, hermanos y hermanas, inmerso entre el murmullo constante de oraciones fervorosas y el suave eco de las campanas que marcan el tiempo, me encuentro nuevamente conmigo mismo. Es en este santuario, en este instante sagrado y suspendido, que converso íntimamente con Nuestra Señora de Guadalupe. Es un diálogo de alma, como hablar con una madre comprensiva que me acogió en mi desesperación más profunda y oscura, sin emitir juicio alguno sobre quién yo era. Mi mente todavía viaja a aquel sacerdote, un hombre cuyo nombre se perdió en los laberintos de mi memoria, pero cuya gentileza y mirada compasiva jamás olvidaré. Él me ofreció una palabra de consuelo genuino, una boya de salvación, incluso sin saber quién yo era o la aterradora profundidad del abismo en que me encontraba en aquel momento. Hermanos, en aquel día inolvidable, cuando el miedo paralizante y la vergüenza punzante se mezclaban con un hilo de esperanza en mi corazón, fui agraciado con una lección de humildad abrumadora. Hoy pido sabiduría divina para ser un mejor pastor, un padre más presente y amoroso para Mateo Jr. y Sofía, y un esposo aún más dedicado a mi compañera, Elena. Reconozco que mi iglesia en Iztapalapa quizás haya disminuido en números absolutos. Sí, es verdad que muchos prefirieron seguir a pastores más combativos, más incisivos y agresivos en sus predicaciones. Sin embargo, en términos de calidad y esencia, floreció de una manera que yo jamás podría imaginar en mis sueños más optimistas. Las personas que eligieron permanecer a mi lado son, hoy, espiritualmente mucho más maduras.
profundamente más tolerantes y, sobre todo, infinitamente más amorosas. Este es, de hecho, el relato definitivo de mi vida, un testimonio que necesita ser escuchado. Soy Mateo Coronado, el pastor que, consumido por una furia incontrolable, vio el mundo oscurecerse literalmente. Al levantar la mano para despedazar una imagen centenaria de Nuestra Señora de Guadalupe, perdí la vista física, sumergiéndome en tinieblas que solo se disiparon cuando mi alma finalmente se dobló. Recuperé la luz de los ojos solo en el instante en que me rendí en una petición de perdón visceral y sincera. Esta es la saga de un hombre que dedicó décadas a combatir la devoción mariana con ferocidad, solo para descubrir en el momento más improbable y aterrador que estaba librando una guerra insana contra la propia madre. Hermanos, entiendan bien la profundidad de lo que sucedió. Nuestra Señora de Guadalupe no me aniquiló por mi gravísima ofensa. Lejos de eso. Lo que recibí fue una educación venida de lo alto, una disciplina maternal firme, pero desbordante de amor. No hubo el castigo eterno que yo quizás merecía, sino un perdón que se materializó en el exacto segundo de mi arrepentimiento genuino. No fui expuesto al escarnio ni humillado públicamente, fui restaurado en el silencio, con una discreción y una ternura que solamente el corazón de una madre es capaz de ofrecer a un hijo rebelde. Hoy, hermanos, viendo el mundo con los ojos que me fueron milagrosamente devueltos, la comprensión me golpea de lleno. Aquellas más de 2000 imágenes que destruí a lo largo de los años no eran los ídolos diabólicos que yo predicaba que eran. Eran símbolos sagrados de intercesión, puertos seguros para familias en sufrimiento, herencias espirituales de valor incalculable, pasadas de generación en generación. Cada auto de fe que encendí con orgullo destruyó mucho más que simples pedazos de yeso y madera. Aquel fuego consumió fe, incineró tradiciones y, en un sentido muy doloroso, quemó la esperanza de muchos fieles que solo buscaban consuelo. Fue Nuestra Señora de Guadalupe quien me enseñó la lección más dura y hermosa. El verdadero poder ministerial jamás reside en atacar otras tradiciones, sino en la difícil arte de construir puentes de amor y mutua comprensión. La auténtica autoridad espiritual se manifiesta en el respeto profundo, nunca en la destrucción ciega e intolerante, y así, con la vista que ella me restituyó y el corazón de piedra que transformó en carne, sigo hoy predicando un evangelio diferente, uno de amor inclusivo, de una fe que acoge y respeta, buscando unión verdaderamente cristiana. Porque aprendí en carne propia que cuando ofendemos a una madre, ella nos disciplina, sí, pero al pedir perdón, nos envuelve en el abrazo de su más pura e incondicional misericordia. Nuestra Señora de Guadalupe ruega por todos los pastores que, como yo fui, aún no comprenden que eres un manantial inagotable de amor para los cristianos.